Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy. Por aquí tenemos varios compañeros como Ana, Ángel, Ángela, Blanca, Cintia, Dalia, Efren, Elizabeth, Elio, Gideón, Hermes, Hugo, Jaycee, José, Giovanni, Juan, Luis, Max, Maita, Pablo, Reimer y demás. Bueno, buenas noches con todos. Espero que estén bien. Si se me escucha bien, por favor, me comentan si se ve la diapositiva ya también. Bien, bien. ¿Sí se escucha bien? Sí. Ok, bien, perfecto. Ya igual estamos grabando la sesión por si, digamos, tienen que salir de la sala un momento antes, pues entonces igual mañana se comparte la grabación, ¿ok? Igual las diapositivas y todo lo que vayamos a ir usando en estas dos sesiones. Entonces, básicamente vamos a ir trabajando con lo que hemos denominado el GPS para avanzar en tu tesis o artículo. Tan fácil como copiar y pegar. No quiere decir que te vas a copiar las cosas o que vamos a hacer, digamos, ¿cómo se llama? Un copy-pegue tal cual como está en algún lado. Básicamente la idea, la metáfora es que si nosotros de alguna manera tenemos digamos, una metodología o un planteamiento, una estrategia un tanto directa, podemos avanzar sin recurrir tanto a muchas cosas que encontramos, por ejemplo, en las investigaciones, que si la estructura A, que si la estructura B, que si primero el planteamiento, esto, lo otro. Todo eso son elementos que ciertamente están en una investigación o que forman parte de una investigación. Sin embargo, lo ideal aquí es tener una estructura central, tener una idea central de qué es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque si tú no tienes claro qué es lo que vas a hacer, pues por eso es que mucha gente a veces procrastina tanto escribiendo su marco teórico, su planteamiento del problema, su variable, su pregunta de investigación. Entonces dura mucho tiempo en eso justamente porque no tiene claridad, no tiene un camino definido de qué es lo que va a hacer. Entonces, volvemos otra vez. Esta idea es simplemente una forma directa de atacar el problema principal que tenemos cuando hacemos una tesis o vamos a hacer un artículo, y es tener claridad de lo que vamos a hacer. Bien, entonces, hacer una investigación, ¿ok? Es como cuando tú aprendes un nuevo idioma, por ejemplo, el inglés. Es decir, tienes que apropiarte de un vocabulario, tienes que apropiarte de unas palabras, tienes que apropiarte de unos procedimientos, de una sintaxis, ¿bien? Ahora, también es cierto que a veces cuando tú aprendes, por ejemplo, un idioma, te suelen decir, bueno, tienes que memorizar unas cosas, tienes que la parte de gramática, tienes que aprenderte esto, y muchas veces no nos detenemos a pensar que eso puede retrasar nuestro proceso. Por ejemplo, los niños, ¿cómo aprenden los niños su idioma? Memorizando cosas, con gramática. Muchas personas saben hablar y ni siquiera saben escribir. Muchas personas pueden comunicarse y no necesariamente quiere decir que escriban bien. Eso lo sabemos. Entonces, lo que queremos apuntar aquí es que evitemos un poco esas, digamos, tantas definiciones que hay. Tú agarras un libro de metodología, te dice una cosa, tú agarras otro, te dice otra cosa. De repente en tu misma universidad te colocan toda una cantidad de directrices. De repente en la misma revista también te dan toda una cantidad de orientaciones, que si la norma esta, que si esta otra norma, que si esta otra. Está bien, pero no nos centremos en eso. No perdamos el tiempo en eso. ¿Por qué no perdamos el tiempo en eso? Porque eso ya está. Ya sabemos que eso hay que hacerlo. Ahora, ¿dónde debemos centrar la atención? ¿Dónde debemos centrar la energía? Debemos centrar la energía en entender qué es lo que vamos a hacer, qué variables vamos a trabajar, cómo vamos a analizar esas variables, qué hipótesis vamos a plantear. Una vez que tú tienes claridad de eso, lo demás es sencillamente ajustarlo. Que si me pidieron 8.000 palabras, bueno,
y tenía 10.000, puedo hacer el proceso de reducción. O si tenía 6.000 y me piden 10.000, entonces de repente puedo ampliar un poco más, pero ya tengo una estructura, ya tengo, digamos, como un contenedor que me va a permitir no dispersarme. Y ese, vuelvo otra vez, y ese es uno de los grandes problemas por los cuales a veces nos bloqueamos, porque queremos meter todo y a la final no tenemos claridad de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, eso es lo que queremos, digamos, un poco irles mostrando aquí. Si tú eres, por ejemplo, un nativo en el idioma, en este caso, si eres experto en metodología, has publicado 30 artículos, has hecho 80 tesis o ayudas a hacerle tesis a la gente, en definitiva, puede ser que esto te parezca básico. Entonces, la idea es que nosotros nos vamos a ir centrando en las personas, o sea, le vamos a prestar atención también a las personas que están de cero, las personas que están, digamos, a un nivel básico también. Les va a servir bastante. De repente, al asesor que puede estar presente, también le puede servir un poco para, digamos, direccionar a sus estudiantes. A veces también tenemos una estructura propia y en función de eso generalmente enseñamos a nuestros estudiantes. De repente esta estructura les puede parecer más fácil porque muchas veces como tutores, como asesores, pensamos que los estudiantes, que nuestros tesistas, sí, tesistas, nuestros asesorados, digamos, ven las cosas como nosotros las vemos. Entonces se la presentamos de una sola manera. Entonces quizá con otras opciones, con otras formas de ver también una misma realidad, puede ser que el estudiante avance. ¿Ok? Vuelvo otra vez. La idea es tener una estructura clara. Si eres investigador avanzado, pues lamento decir que no vamos a conseguir muchas cosas. La otra clase mañana sí, porque vamos a hablar de análisis estadístico, vamos a hablar de otras cosas. Pero hoy básicamente es cómo pensar, ¿ok? Nuestra investigación, cómo pensar nuestro artículo. Y esto es muy importante. Fíjense que aquí hay eh, dos estructuras que nos entrega, por ejemplo, el GPS. Si ustedes observan, el GPS básicamente lo que te va a permitir es dar una ruta, un paso a paso de cómo llegar. Ya la manera en cómo tú vas a llegar, tú eres el que decides. Si ustedes observan, aquí tú tienes para llegar de este punto azul a esta, digamos, a esta marca roja, que sería, digamos, el destino, observen que hay varios caminos. Hay unos caminos donde tienes que pagar peaje, donde pagas más, donde pagas menos. Hay otros donde no pagas peaje, ¿ok? Entonces, si vas al otro lado, te das cuenta que es lo mismo. Varios caminos te pueden llevar a un mismo destino. Tú decides cuál es la ruta que vas a emprender. A veces, la ruta de hacerlo uno mismo lleva mucho más tiempo. Ahora, si tú pagas, pues tu ruta quizás es mucho más rápida y ni te enteras. Pero entonces, como volvemos a decir desde hace un momento, nuestra idea es que los que están presentes en esta reunión es porque están interesados en aprender, están interesados en ver cómo se puede hacer esto de una manera un poco más rápida, no tan frustrante. Ahora, también es cierto que la investigación no es sencilla. Investigar no es fácil. Investigar te va a llevar tiempo. Investigar forma parte de montarse en una montaña rusa. A veces avanzamos, a veces no tanto, a veces encontramos artículos, a veces no encontramos tanto, nos tomamos un descanso, avanzamos, como la vida, ¿ok? No quiere decir que aquí es la varita mágica donde ya se resolvió, ¿sí? Como a veces la gente piensa que de repente con el chat GPT haces tu tesis, con el chat GPT haces tu artículo científico, no necesariamente. Eso es una herramienta, es un asistente, te puede ayudar, pero si tú no sabes preguntar, no tiene sentido. No tiene sentido. Es como la gente dice, estas herramientas de inteligencia artificial le va a quitar el trabajo a no sé quién. Bueno, resulta que si tú no eres guionista, por ejemplo, yo no soy guionista, yo no sabría cómo usar esa herramienta para hacer guiones, digamos,
avanzados o guiones que sorprendan a la gente. ¿Por qué? Porque yo no sé de eso. Yo tendría que tener una formación. Entonces, vuelvo otra vez. Para poder usar estas herramientas necesitamos conocer, necesitamos saber cosas. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Justamente el rol de la teoría en la investigación cuantitativa. O sea que la investigación cualitativa no va a formar parte de lo que vamos a hablar en estas sesiones, ¿ok? En estas dos sesiones. Vamos a hablar de la hipótesis de investigación y cómo viendo nuestras hipótesis, cómo viendo la relación de nuestras variables, cómo viendo lo que estamos planteando desde lo teórico en un diagrama, en un modelo, nos puede facilitar la existencia, nos puede permitir avanzar mucho más rápido, nos puede dar una orientación mucho más clara. Qué buscar, en función de qué voy planteando el marco teórico, en función de qué voy planteando o voy problematizando lo que estoy investigando. Bien, entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué vamos a ver mañana? Mañana vamos a ver cómo de la información que recolectamos, porque fíjese que hoy nos vamos a quedar en cómo seleccionar un instrumento, qué debería yo tener en cuenta cuando selecciono el instrumento. Ya mañana vamos a partir de que tú tienes unos datos, cómo trabajo esa información, qué análisis estadístico yo pudiera ir usando según el nivel de la investigación, descriptiva, comparativa, correlacional, explicativa, predictiva. Bien, entonces en función de eso y vamos a ir mostrando con un ejemplo, un artículo, ese es un poco lo que vamos a ir, digamos, viendo. Entonces, este es un poco el camino, ¿no? El rol de la teoría, que implica leer, hipótesis, que básicamente tú lo vas a plantear, o es un poco la intención que queremos mostrarle, que traten de verlo como un diagrama, como un modelo, como un dibujito, para hacer la vida más fácil. Algunos elementos de los instrumentos y mañana nos vamos a enfocar en la llegada, cómo con el análisis de datos yo puedo dar respuesta justamente a esas hipótesis de investigación. Porque básicamente ahí se va centrando todo, ¿no? Cómo despliego una serie de cosas para dar respuesta a esas hipótesis de investigación. Hasta aquí se me está escuchando bien. Necesito que me confirmen, por favor, porque ahora sí vamos a iniciar. Bien. Sí, 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 Vale. bien. Vale. Entonces, ojo, ¿cuál va a ser la metodología de trabajo? Yo voy a desarrollar la idea, ¿ok? Y al final, ustedes pueden activar el micrófono o me ponen un mensaje en la caja de mensajes de aquí del chat y yo lo leo al final. Mensaje relacionado obviamente con lo que estamos viendo, si tienen alguna duda, si discrepan, todo. Yo no tengo la verdad, no tengo la exclusividad de la verdad, o sea que forma parte de eso. Bien, listo, seguimos entonces. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es una precisión de entrada. Esto es muy rápido, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo porque necesitamos, al menos, si tú estás en tesis, ¿ok? Si tú estás en tesis, por lo menos ya has visto un curso de metodología, por lo menos, ¿ok? Si tú estás, por ejemplo, en un artículo científico, no importa el área, por lo menos tienes que haber visto metodología alguna vez, ¿ok? Lo que quiere decir que si usted vio metodología alguna vez, pues lógicamente estas palabras no le van a sonar nuevas. Recuerde que dijimos que es como aprender un nuevo idioma. Van apareciendo nuevas palabras, nuevas construcciones que tenemos que tener en cuenta para poder avanzar, para poder comunicarnos en este mundo de la investigación. Aquí hay dos palabritas muy conocidas por todos, como comento: metodología y diseño y la investigación. A veces consideramos que son lo mismo, que se complementan, que una, digamos, puede solapar a la otra, en fin. Y claro, si tú consultas 20 autores de metodología, vas a tener 20 eh, definiciones un tanto distintas. Sin embargo,
Esto va a quedar grabado, luego tú lo puedes leer y también vamos a compartir luego las diapositivas, ¿no? Sin embargo, lo que quiero es que nos centremos un poco la atención es en esto que está aquí abajo. Mire, la metodología ocupa el aspecto de teoría y el enfoque global del estudio. Cuantitativo implica, digamos, una mirada medible de la realidad. Y ya un diseño es algo mucho más específico, es todo el despliegue, es todo el plan que usted va a desplegar justamente para responder a esa pregunta de investigación o a esa hipótesis. ¿Sí? Y básicamente la metodología se puede establecer bajo el cual el diseño de investigación opera. Tan sencillo como eso. ¿Cuántos diseños de investigación hay? Pues hay muchísimos diseños de investigación. ¿Ok? No es una clase de diseño, no es una clase de metodología. Esto, vuelvo otra vez, no es necesario que nos aprendamos todos los diseños. Eso es perder el tiempo. ¿Por qué es perder el tiempo? Porque generalmente, tú tienes algo que se llama una línea de investigación. Una línea de investigación. Y en tu línea de investigación, si no lo vamos a comentar ahorita, ¿no? Creo que la mayoría sabe que es una línea de investigación. Ahí tú te vas a ir dando cuenta un poco de los diseños que son comunes en las ciencias de la educación, ¿no? En la educación, en la psicología, en la administración, en el marketing, en todo lo que es administración en general, tienen diseños de investigación específicos, ¿sí? Incluso en la misma ingeniería tienen diseños de investigación específicos. Entonces, digamos, eso nosotros lo vamos aprendiendo a medida que vayamos leyendo artículos, que vayamos leyendo investigaciones. Ahora bien, otra cosa que aquí hay que tener en cuenta es que hay que diferenciar un problema de investigación de un problema práctico. Muy probablemente eso también ustedes lo pudieron haber visto en algún momento, pero igual nos interesa que lo tengamos en claro. Un problema de investigación implica conocer, implica un conocimiento, implica que el objetivo final es conocer, no resolver un problema. Un problema práctico es resolver un problema, es buscar resolver algo con lo que se supone que ya está presente. Entonces, vuelvo otra vez, la investigación científica busca, su fin último es conocer, que con ese conocimiento luego tú logres solucionar cosas, ok. O sea que, por ejemplo, que hacer una guía para mejorar las relaciones intrapersonales de los empleados de no sé dónde, eso no es un problema de investigación. Eso no es un problema de investigación, eso es un problema práctico. ¿Ok? Eso es un problema práctico. Entonces, miremos aquí un poco la idea para que se den cuenta. ¿Cuál puede ser un problema en las ciencias sociales, en la medicina, en la física, en educación, en psicología? ¿Y cuál puede ser un problema práctico en ingeniería, en medicina, en informática, también en educación? Miren, por ejemplo, este problema de educación a nivel de investigación, ¿no? Analizar los efectos de diferentes métodos de enseñanza, ok. Ahora miren uno a nivel práctico. Implementar una nueva política escolar para mejorar la asistencia de los estudiantes. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Que esta implementación de una nueva política, de un nuevo programa, de un nuevo currículo, no sé, puede ser producto de una investigación previa que se hizo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el problema práctico en sí mismo no es un problema de investigación que pudo haber ocupado previamente o se pudo haber hecho un problema de investigación, eso es otra cosa. ¿Ok? Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo porque a veces en las tesis solemos ver eso, ¿no? Que el manual para no sé qué, que las estrategias para no sé qué, que el diseño de no sé qué, eso realmente no es un problema de investigación, porque no está generando un conocimiento. Busca resolver un problema, ¿no? Eso para que lo tengan ahí muy en cuenta. Ahora, otra cosa que también nosotros tenemos que tener en cuenta es que si eso, Efren, un plan de negocios, Efren nos comenta un plan de negocios, eso no es un problema de investigación.
Porque usted para hacer un plan de negocio no necesariamente amerita una investigación. Tú dices, no, sí, pero es que hay que hacerlo. Bueno, de repente estás haciendo un análisis de mercado. Un análisis de mercado ya es otra historia. Que después de ahí se despliegue un plan para mejorar tal cosa, ok. Pero vuelvo otra vez. Así visto, como por ejemplo nos planteó aquí nuestro compañero Efrem, un plan de negocios así de frente, pues no necesariamente tú tienes que hacer una investigación para eso. ¿Ok? Bien, en una investigación no interesa si tú estás en una tesis, no interesa si tú estás en un artículo. Básicamente esta es la estructura muy similar. Explorar el tema, formular una pregunta, básicamente formular una pregunta de investigación. Miren, un objetivo, una pregunta, una hipótesis es básicamente lo mismo, solo que tú le cambias algunas cosas, pero en esencia es lo mismo. En esencia es lo mismo, porque ¿cómo respondes tú la pregunta de investigación? Pues a partir de la hipótesis generalmente, ¿no? Y la hipótesis fue una traducción de esa pregunta de investigación. Listo. Y para eso necesitaste datos. No hay otra. O sea, ahí no hay un misterio. Ahí no hay un misterio detrás. Luego tenemos la preparación del diseño, lo que decíamos hace un momento. Tu pregunta de investigación, de alguna manera, te va a habilitar una serie de diseños. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que de repente tú estés pensando en una pregunta de investigación o en una hipótesis de correlación, a que tú estés pensando en una hipótesis que implique aspectos o que tengan que ver con un nivel explicativo. Eso es totalmente distinto. O que tú tengas que ver con uno que tenga que ver con predictivo. Eso es totalmente distinto. ¿Ok? Entonces, esas ideas se van concatenando. Y luego que tú tienes el diseño, pues planteas las mediciones. Y las mediciones básicamente, ¿cómo la obtienes? Generalmente en las ciencias sociales la obtienes de eh, instrumentos documentales, donde le preguntas a la gente. Generalmente tú mides cosas como la ansiedad, el miedo, la deserción escolar, o sea, no es que abra la boca a ver cuánto miedo tiene usted, abra la boca a ver qué te hizo desertar, qué te hizo abandonar los estudios, a ver, abra la boca para ver cuánta motivación tiene. Eso no existe aquí. ¿Ok? Generalmente hacemos una serie de preguntas que se supone me van a ayudar a medir esa variable que se conoce como constructo. ¿Ok? Y teniendo ese instrumento, pues yo voy a tener una muestra, voy a tener, digamos, una muestra que cumple unas características específicas, luego recolecto unos datos, proceso, analizo y doy respuesta a esa pregunta de investigación. Listo, esto es básicamente lo que siempre nosotros vamos a ir haciendo. Ahora bien, aquí es muy importante y que usted tenga en cuenta esto. Y es que suele haber una mala prensa, suele haber una mala prensa a la investigación cuantitativa. Y es que, y a la investigación cualitativa suele haber una buena prensa. Y le voy a mostrar por qué. Yo sé que aquí hay varias personas con las que ya yo he interactuado y sé que también investigan en la parte cualitativa. ¿Por qué la investigación cuantitativa tiene mala prensa primero? Porque generalmente se le suele dar el 95-99% de importancia a esto, cuando realmente una investigación cuantitativa implica que el 95% del trabajo es teórico. El 95% del trabajo es que conozca tu área. Y el 5% es software, porque usted no tiene que hacer estos cálculos a mano. Y sí, metodología para entender más o menos qué vas a hacer. ¿Ok? Pero esto es el 5%. Si tú aquí tienes un buen desempeño, tienes un buen conocimiento, tienes una muy buena claridad, ¿verdad? Y además tienes algo fundamental que se necesita y es que te gusta esa área de investigación, ¿verdad? Entonces, como te gusta, vas a dedicar tiempo a leer, vas a dedicar tiempo a conocer qué tanto se ha hecho
Y ahí ya estás adquiriendo, digamos, las herramientas teóricas necesarias para poder construir una buena, digamos, disertación. ¿Ok? Entonces, no se preocupen tanto por esto. Esto alguien te puede ayudar, de repente ves por YouTube, de repente lo que sea, pagas una asesoría, pero aquí eres tú como conocedor del área, no importa si eres estudiante de pregrado, si eres estudiante de posgrado, si eres, no interesa, porque generalmente tú vas a investigar algo en función de tu nivel, al nivel que estás, vas a obtener, ¿ok? Entonces, por lo menos debes tener, yo no me imagino a alguien que estudie, digamos, derecho, leyes y no sepa nada de eso, ¿no? O alguien que estudie educación y la pedagogía, la aprendizaje, estas cosas, no le guste, no sepa nada de eso. O alguien de psicología, ¿no? Que no le guste nada que tenga que ver con constructos, con estas variables asociadas al comportamiento. Yo no veo sentido a eso. Entonces, des en cuenta que, otra vez, el 95% del trabajo está aquí y ya se los voy a ir mostrando, ¿ok? Se los voy a ir mostrando. Entonces, el rol de la teoría, vuelvo otra vez, 95% del trabajo en investigación cuantitativa es teórico. Es que la columna vertebral justificar, ver por qué se están relacionando esas variables, de qué maneras lo están haciendo, por qué lo están haciendo, ¿ok? Todo es justificar. En la investigación cuantitativa tú no puedes decir, no, me lo soñé anoche, lo vi en una película, lo vi por una cadena de WhatsApp, o lo vi en TikTok en 30 segundos. No, no, eso no existe. Eso no existe, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando del rol de la teoría en una investigación cuantitativa, que ya sabemos es determinante, nosotros generalmente nos decimos, pero ¿qué leer? ¿Dónde leer? ¿Para qué leer? ¿No? Ya creo que se está entendiendo un poco lo que hemos venido comentando. Y claro, cuando tú te encuentras con esto, siempre, ¿no? ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál es el planteamiento de ese problema? Resulta que a veces usted va a los libros de metodología y se consigue con una cantidad de principios todos abstractos. Por ejemplo, que tiene que tener claridad, precisión, que tiene que identificar, que tiene que las palabras, que esto, que lo otro, y bueno, ahí es como cuando uno le dice al hijo, mira, tienes que estudiar, ser buen estudiante, no sé qué. Qué difícil es eso, ¿no? Qué difícil es estudiar, qué difícil es el aprendizaje. Entonces, vuelvo otra vez. A veces nos quedamos con esas abstracciones y sencillamente nos bloqueamos, como cuando estábamos hablando hace rato de un idioma. Comienzas con cuestiones gramaticales, que si quitas esta palabra, pones la otra, que si en tercera persona, que si el pasado, el pretérito, en fin. Claro, colapsas. Pero si en lugar de eso, usted comienza a mirar su área, si está en el área clínica, en el área, digamos, de psicología, de educación, en el área de, no sé, de marketing, en el área que sea, y comienzas a mirar, comienzas a mirar, comienzas a ver, comienzas a leer, a consumir, 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 consumir. Te vas dando cuenta que vas a ir adquiriendo habilidad justamente para problematizar, para ir encontrando ideas que puedan concatenar ese problema que quieres plantear. Entonces, ojo, ¿cómo se aprende a escribir? Escribiendo. ¿Y cómo se aprende a leer? Leyendo. ¿Sí? Pero a medida que usted lee más, usted va a tener mayor facilidad de escritura. Creo que los que están aquí pueden decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Pero yo sí creo que a medida que tú lees más, tus ideas fluyen más. A veces, cuando decimos, mira, pero es que no logro escribir ni un párrafo, probablemente es porque piensas que con un articulito que metiste en ChatGPT, esto lo digo porque los estudiantes a veces, no solo a nivel de pregrado, también a veces he tenido estudiantes a nivel de posgrado que te lo ponen en ChatGPT un resumen para que te dé 4 o 5 líneas y claro, no leíste el artículo.
hiciste trampa. Entonces, lógicamente vas a estar frustrado porque no vas a poder hacer algo cuando te toque que hacerlo. Bien, entonces la idea es leer sobre la temática. Generalmente vamos a tener siempre una idea primaria, una idea que luego se va a ir transformando. Por eso es que cuando los profesores en metodología nos dicen, haga el planteamiento del problema, obviamente que no vas a poder hacerlo. Primero porque no has leído. Segundo porque un planteamiento de problema no es como que lo hice ya y ahora continúo. El planteamiento del problema, los investigadores, las personas que publican, ¿sí? No lo hacen así. Primero entienden la estructura en general, como decía Benedetti, la casa desde afuera, tratan de ver la estructura y luego se van metiendo porque ya hay una mayor claridad. En un planteamiento del problema, hacerlo de frente, generalmente pueden existir una cantidad de variables que ni siquiera las has determinado. ¿Y cómo la incluyes ahí? ¿Entienden? Entonces, esto es muy importante. Por eso es que les quiero mostrar una forma en la que usted pudiera, digamos, ir adquiriendo esas pequeñas partes que luego te puede servir justamente para enmarcar, para desarrollar tu trabajo. Por ejemplo, miren este ejemplo. Supongamos que usted encuentra, ojo, y esto usted lo puede aplicar a cualquier área, ¿no? Esto lo puede aplicar a cualquier área que tú desees. Fíjese, suponga que usted es del área de educación. Suponte que tú eres del área de educación. Este ejemplo porque es sencillo y a todos nos puede ser común, ¿no? Ya luego tú piensas uno en tu área. Entonces, suponte que usted ve a su sobrino que lee, que está leyendo algo, ¿no? Y usted le pregunta qué lee. Y se da cuenta que su sobrino no está entendiendo lo que está leyendo. O sea, reconoce las palabras, pero no entiende lo que lee. No es capaz de decirte o de interpretar eso que está leyendo. Entonces usted se puede hacer esa pregunta, ¿no? Usted puede decir por qué los niños, por qué los adolescentes, por qué hace que no puedan comprender lo que están leyendo o que comprendan muy poco. ¿Ok? Entonces, aquí hay una variable de interés, la comprensión lectora. Ojo con esto, ojo con esto. Generalmente tú vas a tener en tu investigación una variable que es de interés. Generalmente vas a tener una variable de interés. No, pero es que mi estudio es multivariante. No interesa. Yo he colaborado en muchos estudios, he asesorado en muchos estudios multivariantes donde hay 200 variables, pero hay una variable de interés. Hay una variable que es la que importa. Ajá, y todas las otras, bueno, todas las otras generalmente son variables que ayudan a explicar la presencia de esa única variable. ¿Ok? Entonces, igual, cuando usted, por ejemplo, agarra el rendimiento académico y usted dice, voy a ver si el rendimiento académico tiene diferencia, es diferente en hombres y mujeres, en niños y niñas. Ahí hay una variable de interés. ¿Cuál es la variable de interés? El rendimiento académico. Listo. Y después usted lo puede mezclar con todo lo que usted quiera, pero la variable de interés es esa. Por eso es que les decía hace un momento que nosotros necesitamos centrarnos en una variable de interés. No, pero es que yo tengo 5 variables de interés. Mentiras, mentiras. Si usted considera que tiene 5 variables de interés, en los mensajes que nosotros siempre enviamos, le decimos que si tiene alguna duda, nos puede escribir y nosotros le llamamos para atenderla de manera gratuita, sin costo, esa duda. Si usted piensa que su investigación tiene 5 variables de interés, estás distraído. Estás distraído. Generalmente vas a tener una variable de interés. Las otras 4 tal vez son variables que estás usando para entender esa variable final, esa quinta variable. ¿Ok? Entonces, dicho esto, no importa la técnica estadística, no importa el nivel de investigación,
generalmente vas a trabajar con una variable de interés. En el 99% de los casos es así. Ahora, fíjense lo siguiente, déjenme ver aquí esto. Ajá. Entonces, fíjense que usted puede ir donde su tutor y decirle, ¿verdad?, que está interesado en eso de la comprensión lectora, como seguimos aquí con esta variable. Y el tutor básicamente te puede decir que si ya mapeaste esa variable para ver si esa variable realmente es importante. De repente a usted le interesa averiguar, digamos, el sexo de los ángeles. Puede ser que a usted le interese eso, ¿no? Pero la pregunta es, ¿eso desde el punto de vista científico, eso tiene un aporte social? ¿Eso contribuye a un conocimiento real? Vuelvo otra vez, ¿no? Entonces, no nos podemos dejar llevar tampoco por modismos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Si a ti te interesa una variable, trata de mapearla en la literatura, revisa, a ver qué tanto se ha hecho. ¿Por qué? Porque si usted no la mapea, no te está interesando esa variable. Sencillamente fue algo, un chispazo ahí que se te ocurrió, pero hasta ahí fue la historia. ¿Ok? Entonces, cuando tú comienzas a hacer ese monólogo interno, a tratar de entender esa variable, qué la afecta, qué no la afecta, cuáles son, digamos, factores que pueden ser factores de riesgo o factores, digamos, que pueden contribuir a mejorar, factores protectores. Entonces, ya estás empezando a pensar como un investigador. Entonces, hay que cuestionarse eso. Entonces, ¿por qué leer? Por estas razones, por estas razones. Y era lo que hablábamos hace un momento. Cuando usted encuentra una variable de interés, si algunos tienen variables de interés o que, por ejemplo, quieran expresar una idea de investigación que tienen, la pueden colocar ahí en el chat y ahorita luego la comentamos, ¿no? Yo hago una pausa y la comentamos. Entonces, lo que quiero que quede claro es esto, la comprensión lectora, y trato de ver esto, trato de ver, digamos, cómo ha evolucionado, si es un tema actual, si es un tema que qué trascendencia tiene, qué tanto se ha hecho, si hay vacíos todavía respecto a esto, qué más se puede investigar, qué es lo importante, generar un nuevo conocimiento. Ese es el objetivo final. ¿Ok? Entonces, no sencillamente seguir haciendo lo mismo. Por ejemplo, usted ve estudios de la diabetes, pero hay estudios desde diversas metodologías, desde diversos ángulos, incluyendo otros antecedentes. Sigue siendo la misma variable, sí, pero se han usado focos distintos. Se han usado focos distintos. Y esa es la idea. Esa es la idea. De repente usted dice, no, mira, ¿sabes qué? La comprensión lectora puede ser que, digamos, esta otra variable, junto con esta otra variable no se ha estudiado y puede ser una variable interesante. Puede ser una variable interesante de analizar para comprender. Perfecto. ¿Ok? Entonces, de eso se trata. Y para eso hay que leer. Y vuelvo otra vez. Si a ti te gusta esa área, esa línea de investigación, te gusta lo que estás estudiando, por lo que te vas a graduar, pues seguramente leer no te va a costar mucho. Ya hay una motivación intrínseca. Y la motivación extrínseca, pues es graduarte, publicar tu artículo, terminar tu tesis, digamos, tu logro académico, todo eso, tu reconocimiento, en fin, ¿ok? Entonces, tan sencillo como eso. Ahora, miren ese problema, miren un poco cómo nosotros podemos plantear ese problema. La capacidad de comprender el texto es esencial, pero vamos detectando un problema ahí, ¿no? Que hay personas, niños en este caso, que se les puede dificultar. ¿Y cómo determino yo o cómo se puede ir determinando las características de esa problemática, ¿no? Y a su vez, ¿qué es lo que yo voy a ir pretendiendo? Mire, a veces nosotros creemos que necesitamos 20 párrafos para dar una idea.
resulta que muchas veces parece verborrea, ¿no? Como una metralleta, escribimos y de repente usted se pone a leer y dice, oye, pero aquí escribí un poco de cosas, fui, vine, volví y quizás me puedo hasta perder. Cuando tú concretas de manera directa, queda mucho más clara. Entonces, ojo, esto de repente tú lo puedes convertir en 8 hojas, pero ya tienes un foco, ya tienes algo más claro, algo central, algo bajo la cual te va a permitir no salirte de esos extremos. Entonces, por eso decíamos hace un momento, la idea es hacer unas ideas previas, un bosquejo previo que luego me permita a mí ampliar, pero con la idea central, en lugar de estar pensando qué voy a hacer. Entonces, fíjense que seguimos con la misma idea de la comprensión lectora. Entonces, yo puedo hacerme esta pregunta. Ojo, y esto es una pregunta que casi en el 99% de los estudios, también a nivel, por ejemplo, de ciencias sociales, uno tiene que hacerse. ¿Qué factores? Cuando hablamos qué factores son qué variables, qué otras variables pueden contribuir o pueden dificultar la comprensión lectora en los niños. Por ejemplo, la comprensión lectora en niños y niñas. Ok, está bien, es un estudio comparativo, pero no dice nada. Correlacionar la cantidad de horas que estudia con la comprensión lectora, el puntaje de comprensión lectora. Ok, está bien, pero no dice nada. No dice nada. Como estudio previo, como un análisis, digamos, exploratorio para ir entendiendo, puede funcionar. Pero como finalidad última, como objetivo último, no tiene mucho sentido. De hecho, los estudios correlacionales, los estudios comparativos, ¿verdad? En el campo de las ciencias sociales, en la salud y eso sí son todavía con bastante desarrollo y muy usados, pero por ejemplo, en el campo de la psicología, en el campo de la educación, solamente quedarse con estudios correlacionales es muy limitado, es muy limitado. Ya ahorita vamos a mirar eso rápidamente, ¿no? Ya vamos a mirar eso rápidamente. Entonces, fíjense bien, aquí teníamos nosotros una idea más o menos previa, ¿ok? Una idea más o menos previa que sí, que esto es una problemática realmente importante, ¿sí? Que los niños, digamos, se les dificulte comprender lo que leen, hacer esa deducción de los significados, inferencias. Entonces, tu investigación se está centrando en explorar los factores que hay detrás de eso y que después que encuentras algunos factores, pues puedes sugerir cosas para mejorar. Entonces, miren que esto usted lo puede llevar al contexto de tu área. Si usted no tiene todavía ni idea qué va a investigar y es de educación, hasta este le puede servir, hasta esta idea le puede servir. O si eres del campo de la psicología, por ejemplo, mañana vamos a hablar de uno que tiene que ver con bienestar psicológico, resiliencia, autoconcepto, en definitiva, que son variables también de ese campo. Y si eres de marketing, pues también usted puede usar variables muy similares, pero de esa área. Entonces, por eso les decía que esto les puede servir como una idea central para hacer su investigación. Ojo, y les voy a mostrar mañana con un artículo de una revista Q1 que tiene esta estructura, que tiene esta idea, ¿ok? Que tiene esta idea detrás. Entonces, miren, tenemos, como decíamos, ¿no? Los factores, qué variables. Bueno, el sexo, no sé, tengo que averiguar. La edad, bueno, no sé. Digamos, el tipo de institución, bueno, no sé. La motivación, no sé. Las herramientas didácticas, pedagógicas usadas por los docentes, bueno, no sé, tengo que mirar. Y mirar eso implica meterme en la línea de investigación. Creo que cada uno de ustedes, las 54 personas que estamos más o menos aquí, creo que tiene una línea de investigación. Si no sabe cuál es su línea de investigación, pues ahí sí estás en problemas. Ahí sí estás en problemas, porque dijimos que el 95% de tu trabajo se va a centrar en lo teórico, en tratar de determinar variables. ¿Y por qué?
Porque observe que la línea de investigación te provee una cantidad brutal de cosas. Por ejemplo, mire, te provee antecedentes. ¿Qué tanto se ha hecho? Lo que dijimos hace un momento. ¿Para qué leer? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Por qué la teoría aquí juega un papel importante? Porque necesitamos saber, digamos, en qué estado, qué tanto se ha hecho con esto. Porque puede ser que tengas una variable que no se ha hecho tanto. Puede ser. Entonces, la única manera es no cerrar los ojos, sino irte a buscar en artículos sobre eso. Vas a encontrar otras variables de interés. Lo que decíamos hace un momento, tenemos la comprensión lectora como variable central, pero hay otras variables que pueden influir, porque recuerde que esto es lo que nosotros estamos tratando de ver. ¿Qué otras variables hacen o contribuyen a que la comprensión lectora aumente o disminuya? O sea, a usted realmente no le interesa solamente lo que es un factor de riesgo. A usted también le interesa un factor protector. O sea, una variable que te ayude también a incrementar la comprensión lectora. No solo lo malo, no solo lo malo, porque usted de repente se da cuenta que la enseñanza tradicional, en fin, ¿no? No contribuye, ok, listo, pero te das cuenta que las basadas en estrategias innovadoras, didácticas, pedagógicas, no sé, pues sí contribuyen. Entonces, te puedes ir dando cuenta que haciendo una mejora, una pequeña corrección a esas estrategias, la comprensión puede mejorar. Pero vuelvo otra vez, yo no soy pedagogo, yo no soy, digamos, graduado en el área educativa como tal, pero yo he revisado algunas cosas sobre esto y bajo eso es lo que me he ido dando cuenta. Tú tal vez eres experto en educación, sabes más que yo obviamente de esto, entonces dirás, oye, sí, va teniendo sentido, que hay otras variables, la edad, el tipo de institución, la asignatura, el tipo de profesor, no sé. Entonces, todas estas son variables que pueden ir influyendo. ¿Y dónde puedo ir encontrando eso? En la línea de investigación, que es donde están las investigaciones previas. Ahora, también yo puedo encontrar análisis estadísticos. Y era aquí donde yo les decía hace un momento, no se preocupe tanto por el análisis estadístico, porque generalmente usted no cierra los ojos y dice, ah, yo voy a hacer una correlación, ah, yo voy a hacer una regresión, ah, yo voy a hacer tal cosa. Generalmente no es así. Generalmente cuando tú comienzas a revisar los artículos te das cuenta que hay ciertos tipos de análisis muy usuales en esa línea de investigación. Igual, usted revisa las revistas y generalmente hay unos patrones asociados a los tipos de análisis. Hay revistas que de repente usted envía un tipo de análisis y no te lo aceptan. ¿Por qué? Bueno, porque ellos no trabajan o de repente no tienen, digamos, evaluadores para ese tipo de contenidos, para ese tipo de artículos. Y yo me he dado cuenta porque a veces cuando usted revisa artículos en revistas de ciertos temas, te das cuenta que no hubo un filtro. Entonces uno dice, se supone que esto es una revista que está publicando este artículo con este tipo de análisis, cómo se le pasan estas cosas tan básicas. Entonces ahí te das cuenta también que hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Que no todo lo que está publicado, así sea en revistas Q1, en nuestros cursos, en nuestras, digamos, asesorías, nosotros siempre compartimos ese tipo de cosas, claro, dependiendo de la especificidad de la persona, ¿no? Para que se vaya dando cuenta y no se vaya de manera cándida a pensar de que todo lo que está ahí puede estar bien. Puede estar hackeado. Hackear resultados es fácil. Por eso es que actualmente se está hablando de la ciencia abierta. Es decir, que publiques tus resultados, pero publica tu base de datos. Publica tu código si lo hiciste en un lenguaje como R, por ejemplo, para, digamos, volver a reproducir esos resultados. Porque hay mucha trampa. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no nos preocupemos tampoco por análisis estadístico también más sofisticado.
un artículo no te lo van a rechazar porque tengas o no tengas un análisis sofisticado. El artículo te lo pueden rechazar o tu tesis te la pueden rechazar por una falta de desarrollo teórico, por una metodología clara, por un instrumento bien constituido. Por eso sí te lo pueden rechazar. ¿Por qué? Porque un análisis estadístico, si usted tiene buenos datos, esos datos están anclados a la teoría, tú puedes volver a hacer otros análisis. Pero ¿cómo resuelves tú un problema de haber capturado 1000 datos con un instrumento que no sirve para nada? ¿Cómo mejoras tú eso? ¿Cómo lo mejoras? No hay modo. En cambio, si usted tiene un buen instrumento, ha capturado buenos datos, puedes hacerle ajustes a ese análisis sin problema. Entonces, ojo con eso. No te van a rechazar, no te van a hacer cuestionamiento, digamos, que te impida el rechazo, ¿no? Como tal, el rechazo de frente de tu artículo o de tu tesis por un análisis estadístico, pero sí la manera en cómo capturaste los datos, cómo relacionaste las variables, cómo construiste las hipótesis. Eso sí puede ser una razón bastante clara para ello. También los instrumentos, mire, muchas veces creemos que es mejor construir el instrumento, otras veces lo usamos de alguien ya que lo ha usado en algunos contextos. Pero claro, aquí también la pregunta es, ¿qué confianza hay de ese instrumento? Entonces necesitamos tener la habilidad para identificar, para reconocer cuál es el historial del instrumento. ¿Ok? Bases de datos. Igual, las líneas de investigación. De repente los que trabajan a nivel de políticas públicas, muchas veces no trabajan con datos primarios, o sea, que encuestan a la gente de manera directa, sino que tal vez se van a las bases de datos de los institutos nacionales de estadística, bases de datos a nivel nacional. Entonces, a partir de esos datos a nivel nacional, hacen algún tipo de muestreo, seleccionan las variables de interés y en función de eso trabajan. Por ejemplo, claro, esto sí lo digo porque he tenido alguna experiencia, por ejemplo, en el contexto de Colombia, están las pruebas Saber, las pruebas ITFE, estas pruebas nacionales. Hemos trabajado con algunas personas que han hecho análisis para tratar de entender los resultados de estas pruebas. Ellos no aplicaron, estos investigadores no aplicaron esas pruebas. Ya eso, ITFES y toda esta gente tiene eso en sus bases de datos. Bueno, tú haces una carta para que te den acceso, bueno, que las instituciones tienen acceso, ¿no? Un poco para la calidad educativa, para la mejora educativa. Pero en definitiva, tú eres docente o eres incluso un compañero por ahí que nos está hablando de plan de negocio, de marketing, de administración. De repente tú puedes trabajar con datos del Instituto Nacional de Estadística, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial. No necesariamente levantas tus datos. Entonces, miren que la línea de investigación también te va a ir sugiriendo los tipos de datos que son más frecuentes. Y también algo que es altamente recomendado en la actualidad, sobre todo para detectar brechas de conocimiento, vacíos de conocimiento, ¿ok? A veces decimos, bueno, pero ¿qué investigar? ¿Cómo? O sea, hay metaanálisis. Un metaanálisis, ¿qué es? Un metaanálisis básicamente es el estudio de muchos estudios primarios. Entonces, por ejemplo, estoy seguro que no lo he buscado, ¿no? No lo he buscado, pero estoy seguro que hay metaanálisis donde se trabaja la comprensión lectora. ¿Qué quiere decir esto? Que los metaanálisis es buscar estudios donde han tenido como foco la comprensión lectora. ¿Y qué creen ustedes que se va a llegar? Bueno, que hay unas variables que van funcionando de manera, digamos, en función de esta variable respuesta, van funcionando como factores de riesgo o factores protectores, ¿sí? Entonces, ahí yo también me puedo anclar para construir una necesidad de o justificar mi estudio. ¿Por qué? Porque he detectado un vacío de conocimiento.
cosas que también yo puedo encontrar en las recomendaciones, en las sugerencias de los artículos. Hay personas también que a partir de lo que se recomienda en investigaciones futuras al final de los artículos, a partir de ahí lo toma como un inicio a su investigación. Y eso es totalmente válido. Lo que decíamos hace un momento, para no repetir lo mismo. Entonces, todo esto yo lo voy encontrando en la línea de investigación. Entonces, observen que tenemos la comprensión lectora. Y claro, una vez que yo he mapeado, he leído, he revisado, por eso decimos leer, leer, entonces de repente me doy cuenta que sí, que hay muchos factores que pueden estar influyendo o que pueden influir en la comprensión lectora. Factores cognitivos, hábitos, el contexto educativo, factores socioeconómicos, diferencias, y la tecnología, la motivación, las actitudes. Es decir, consigo un montón de variables y claro, usted no va a trabajar con todo ese poco de variables porque primero investigar todas esas variables de manera simultánea puede ser una tarea titánica. ¿Ok? Entonces, de repente, tú te interesas por un par de ellas. ¿Cuántas? 3, 4 variables. Y a partir de esas variables, tú comienzas justamente a construir el discurso. Comienzas a, digamos, a, ¿cómo se llama? Acotar tus ideas. Entonces, de repente usted encuentra que la motivación intrínseca, extrínseca, las estrategias de lectura y la cantidad de lectura son variables relevantes para explicar la comprensión lectora. Entonces, a partir de ahí, usted construye el marco teórico. Estas son las variables que usted usa justamente para tratar de problematizar sobre la comprensión lectora. Aquí no tiene sentido que usted se ponga a estar metiendo otras variables que no, lo que pasa es que la genética, sí, pero no es una variable, la genética no es una variable que luego tú vas a usar para mirar la interacción con respecto a la comprensión lectora. Entonces, ¿por qué te pones a meter variables raras ahí? No, es que todo aporta, que todo sirve, no, si te pones a meter, te pones creativo, vas a convertir eso en un glosario de términos y básicamente te vas a dispersar. Lo que decíamos hace un momento, un gran problema que existe es que nos dispersamos muy fácil. Queremos meter todo y claro, nos distraemos. Bien, entonces miren que para llegar a esto, para llegar a esto, se ha dedicado un tiempo. Por eso yo les decía que cuando uno como profesor piensa que el estudiante va a hacer un planteamiento de problema y tal en una semana, no, eso lleva muchísimo tiempo. Incluso un investigador, digamos, con experiencia no lo hace así. Revisa primero, trabaja las variables y después construye. Yo conozco muchos investigadores que hacen eso. Yo he colaborado con muchos investigadores que publican sus artículos en revistas de alto impacto y primero hacen esta estructura. Y después, obviamente, la motivación, las estrategias, la cantidad de lectura fueron variables que se dedujeron de la teoría. No es que se ponen cierran los ojos y voy a ver qué variable meto ahí. No, por eso les decía hace un momento, esto no es descabellado. Esto que está aquí salió de la teoría. Esto usted tomó la decisión porque lo detectó en la teoría, porque tiene argumentos en la teoría para poder justificar esto. Bien, entonces, esto puede funcionar, puede servir para delimitar, para que podamos avanzar. Y justamente en función de estas ideas, pues el marco teórico, usted lo va construyendo. Lo va construyendo y a su vez, esto que está aquí, le va a permitir a usted luego, digamos, discutir los resultados. Las personas una de las que se registraron decían que tenían una dificultad con la discusión de los resultados. Claro, generalmente usted discute sus resultados en función de las hipótesis que establece.
Y claro, si usted, por ejemplo, dijo que este tipo de estrategia, digamos, tenía una relación con la comprensión lectora, lo puso como hipótesis, pero no lo dedujo de la teoría, no tiene un desarrollo teórico en el marco teórico, ¿cómo va a discutir esos resultados? ¿Cómo lo va a discutir si no tiene basamento teórico para eso? No hay otros estudios previos, no hay estudios empíricos que le ayuden a discutir eso. Ese es el problema. Si usted no logra discutir sus resultados, mire, hágase la pregunta, de dónde saqué yo esta hipótesis? ¿Será que esa hipótesis la tengo justificada desde la teoría? El día de mañana nosotros vamos a ver eso en el artículo que vamos a revisar. Cómo se deduce la hipótesis y luego cómo esa hipótesis que se dedujo a partir de los resultados que yo obtengo, lo puedo discutir en función de eso que yo construí en el marco teórico. Es así. Si usted no logra encontrar que esta variable se relaciona con esto desde la teoría, no lo ponga, porque te vas a dificultar. Además que hay gente que dice, no, porque es que mi experiencia dice que esto tiene, sí, es su experiencia, pero usted va a discutir los resultados con su experiencia. Eso lo puede hacer como ejercicio intelectual para usted, para consumo interno, pero para que lo publique no te va a servir. Bien, entonces, mucho cuidado con eso. Eso en cuanto a la parte teórica. Ahora, mire cómo vamos a empalmar esta idea de estas variables que vimos con las hipótesis de investigación. Una hipótesis de investigación básicamente es una afirmación que usted hace respecto a una variable. Por ejemplo, yo puedo decir que la motivación intrínseca ayuda, incrementa la comprensión. Eso yo lo pudiera decir. Eso es una hipótesis que estoy haciendo respecto a una variable. Necesito datos para poder probar eso. ¿Ok? Ahora, hay varios tipos de hipótesis que yo puedo establecer. Mire que estamos usando las mismas variables que venimos trabajando, solo para que vean un poco la idea. Yo puedo plantear, por ejemplo, hipótesis a nivel comparativo, que es algo que se suele usar mucho también en los estudios, por ejemplo, a nivel de pregrado, ¿no? O a nivel de posgrado por allí. Ya en las revistas, vuelvo otra vez, esto no se está manejando mucho, se le está dando prioridad a otros tipos de análisis que permitan entender la realidad desde su forma, desde lo complejo. Porque estos estudios, como decía hace un momento, de repente para explorar bien, pero para entender el fenómeno es muy limitado, es muy limitado. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, básicamente aquí usted tiene puntuaciones de la comprensión, la cantidad de lectura, motivación, no sé qué, según el género. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Cuál es la pregunta de investigación ahí? La pregunta de investigación es si el género tiene algo que ver en la comprensión lectora. Esa es la pregunta de investigación. ¿Cuál es la hipótesis? Ver si la comprensión lectora es distinta, difiere según el sexo. ¿Y por qué a usted se le pudo haber ocurrido esto? Ojo que aquí también esto es muy importante y lo he visto con estudiantes. Ponen las hipótesis por ponerla. Para usted poder poner una hipótesis de que el nivel de comprensión lectora difiere según el sexo, tiene que tener un sustento teórico para eso. Debe haberse enterado en otras investigaciones, por ejemplo. Entonces, no es colocar hipótesis por colocar, o comienzan a hacer esto. Comprensión lectora según el sexo, cantidad según el sexo, motivación intrínseca según el sexo, según el sexo, la otra, y hace 30 hipótesis. Eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué no tiene ningún sentido?
Porque muy probablemente no lo has construido desde la teoría, sino empezó a combinar todo con todo. Entonces, mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con esto. ¿Ok? Y no me crean a mí. Revisen sus áreas para que se den cuenta en los artículos que esto no se suele reportar. Esto no se suele reportar. Ahora, en una tesis de repente sí lo puedes hacer, pero vuelvo otra vez. Si tú estás aquí, si te interesa este tipo de actividades es porque quieres aprender. Entonces, digamos, la idea es que usemos esto no como un fin en sí mismo, sino tal vez como una parte previa para entender nuestras variables, pero no como un fin último. ¿Ok? Ahora, aquí hay otro tipo de investigaciones, por ejemplo, que se llaman investigaciones correlacionales, donde ¿qué hacen las personas? Miren el gráfico, miren el diagrama que está ahí. ¿Qué es ese diagrama? Básicamente, eso es lo que tú haces cuando correlacionas. Correlacionar todo con todo. Ahora la pregunta es, ¿existe teoría para decir que la motivación intrínseca y la motivación extrínseca se correlacionan? ¿Que la motivación intrínseca y la estrategia de lectura se correlacionan? ¿Que la cantidad de lectura y la motivación extrínseca se relacionan? Claro, usted puede decir, no, sí, eso se relaciona, pero eso es un juicio de valor. Eso es algo que usted cree. Pero como esto no es brujería, hay que mostrar evidencia de que es así. Y la evidencia no es mi opinión, porque aquí no importa tu opinión. Aquí lo que importa es cómo se ha construido. Y usted no puede basar su opinión, vuelvo otra vez. Si ahora, para eso están los artículos de opinión, ¿no? Los artículos de opinión, usted opina lo que quiera. Aquí no puede venir a opinar lo que quiera. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado también con eso. Por eso les decía hace un momento, una de las razones también que pone en riesgo la publicación es que usted se ponga a escribir cosas sin justificarlas. ¿Ok? Entonces, aquí cuántas hipótesis puede sacar. Mire nada más con 2, 4, 5 variables, cuántas hipótesis puede sacar. Un montón. Y eso es lo que muchas veces hacen nuestros estudiantes y muchas veces se hace por ahí. Y eso no está bien. ¿Por qué? Porque no se puede, no se justifica. Miren este estudio que ahora es explicativo. Miren ahora la dirección de la flecha, de lo que yo les decía hace un rato de un modelo, de un bosquejo, de una estructura. Miren, la cantidad de lectura llega una flechita hacia la comprensión lectora. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Y que un jurado, un lector, cualquier persona que investiga sabe y entiende esto. Por eso les decía, hay que buscar cómo se comunica la comunidad científica. Hay que aprender ese lenguaje. Y uno de los lenguajes que se suele usar es justamente la representación, el modelo, porque es más directo, te da una idea muy rápida de lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿qué está diciendo? La cantidad de lectura tiene una relación, se relaciona, influye, tiene un efecto sobre la comprensión lectora. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Ok? Miren que ahí hay una hipótesis nula, una hipótesis alterna, yo levanto unos datos y pongo a prueba esto. Pero igual, esta hipótesis miren esa flechita es una relación. Esa relación en la investigación es una hipótesis y esa hipótesis se tiene que deducir desde la teoría. ¿Ok? Mañana vamos a ver ese proceso, cómo se puede deducir, qué puedo hacer. Pero hoy lo que quiero es que entienda que eso lo tiene que justificar. Eso lo tiene que justificar. Por eso es que la investigación cuantitativa es hipotética deductiva. ¿Ok? Hipotética deductiva. Entonces tienes que justificar tu hipótesis. Ahora, miren, aquí era una sola variable, pero yo puedo ir un poquito más allá y decir, mira, la comprensión lectora no solamente puede estar influenciada o puede darse producto de la cantidad de lectura, también la motivación, la cantidad de estrategias de lectura que se usan, también puede tener una influencia sobre la comprensión lectora. Y es lo que sucede. Si a ti te dicen la cantidad de lectura es una variable que influye, o la única variable que influye sobre la comprensión lectora, obviamente tú vas a decir, mira, eso no es así.
O sea, es como que la única razón de que nosotros estemos vivos es porque estamos respirando, no necesariamente es la única. Hay otras opciones, ¿no? Hay otras opciones. O el hecho de que, digamos, tú ganes un torneo en una disciplina deportiva específica es porque tú entrenaste mucho. Puede ser que esa es una variable, pero también hay otras variables involucradas. Entonces, esas otras variables, vuelvo otra vez, yo las puedo ir encontrando en la teoría, como dijimos hace un momento. Claro, pero también puede darse este caso. Miren esto que eran relaciones directas. Ahora aquí hay un proceso distinto. Yo estoy diciendo, por ejemplo, que la cantidad de lectura influye sobre la comprensión lectora, pero también yo puedo pensar que la motivación, una variable asociada a la motivación, puede contribuir en esa relación. ¿Qué estamos viendo aquí? Que estamos tratando de entender de manera más real, porque la vida no es lineal. No podemos pensar que los procesos de la vida son lineal. Cuando uno es lineal pensante, tiene problemas. Por eso es que a veces usted ve a las personas que creen que las cosas es del punto A al punto B. Y si no van del punto A al punto B, se frustran. Desafortunadamente, la vida no es así. La vida no es así. A veces usted tiene que dar 20 vueltas para llegar al punto B. ¿Ok? Entonces, vuelvo otra vez. Este tipo de investigación son bien vistas. ¿Por qué? Porque están tratando de entender de una mejor manera la realidad. Y eso es lo que se busca. No un mundo ideal, porque el mundo ideal en las relaciones de los seres humanos no existe. Eso es una fantasía, ¿no? Hay que tratar de entenderlo. Entonces, para ello, pues que hay que ir usando herramientas, hay que ir usando ideas mucho más, digamos, avanzadas, por decirlo de alguna manera. Pero usted se va a dar cuenta mañana que esto, por ejemplo, mire lo que dice, la motivación media, eso de variable mediadora. De repente usted no lo había escuchado, pero por ejemplo, usted va a empezar a escuchar mañana, podemos escuchar variables como variable mediadora, variable moderadora, variable control, variable confusora. Esas son variables que están ahí. En casi todas las áreas están esas variables. Que uno no las encuentre, eso es otra historia. Pero por ejemplo, mire, mañana si nos da tiempo, podemos usar ChatGPT un momento y yo agarro una de las, algún estudio que alguien esté haciendo que nos comparta ahí y tratamos de que la persona nos dé unas variables y yo puedo ayudarle a conseguir unas variables mediadoras, moderadoras, variables control, para que usted vea que sí existen y que hay literatura que justifican eso y que usted puede enriquecer su investigación con eso. Pero vuelvo otra vez, lo importante aquí es reconocer que eso existe y justamente para eso son estas dos sesiones, para que usted reconozca que hay algo más allá de los estudios correlacionales, que hay algo más allá de los estudios descriptivos, que hay algo más allá de una comparación de grupos, que hay algo más allá de una mera regresión, regresión logística, regresión, digamos, múltiple, binaria, me interesa que hay algo más allá de eso, que hay otras cosas que también influyen según nuestra área. El campo de las ciencias sociales es un área altamente compleja. Entonces, quedarnos en una simple descripción es perder el tiempo. Quedarnos en una simple correlación es perder el tiempo. Así de simple. Bien. Entonces, miren que sí podemos, sí lo podemos hacer y solo nos falta es justamente que nos orienten allí y es un poco la clase. Entonces, ojo con esto, dice Samuel, mira, justo estoy haciendo una variable mediadora. Muy bien, Samuel, mañana de repente nos compartes esa idea y la desarrollamos un poco más. Pero, a ver, como les decía hace un momento, ajá, Raúl, y después el punto de vista estadística, de la estadística, ¿cómo resuelvo eso? Eso es lo de menos. Eso es lo de menos. El problema aquí está es en encontrar esas variables.
y que esas variables hagan sentido y que desde el punto de vista teórico yo lo pueda justificar. Eso es lo importante aquí. Dijimos, el 95% del trabajo es teórico. Todo lo que usted construye, objetivos, hipótesis, lo tiene que justificar desde la teoría. ¿Ok? Todo. Miren este otro que está aquí, miren este modelito, parece una telaraña, ¿no? Un poco de flechas para todos lados. Bueno, esto es un modelo. Usted le pasa esto a una persona que investiga y sabe automáticamente qué está pasando ahí. De repente ahorita usted, algunos que han llevado algunos cursos con nosotros de estas cosas, pues sí ya lo identifica, ¿no? De repente otros no, pero no se preocupen, porque mañana vamos a conversar sobre esto, ¿ok? Y esto es interesante. No, pero es que se ve muy difícil. Pues puede ser, pero es como cuando tú estás aprendiendo a manejar, ¿no? Cuando estás aprendiendo a manejar, sudas, vas lento, pisa aquí. Si estás manejando sincrónico, bueno, se te apaga el carro, trata de pensar, aprieta las manos, en fin, ¿no? Pero después llega un momento en que usted pasa el switch y listo. Entonces, no hay nada que con la constancia no lo podamos lograr. Y esto no es para genios, porque yo no soy un genio. Esto, ¿cómo dijimos que se aprende a leer? Leyendo. Se aprende a escribir escribiendo. ¿Cómo se aprende a investigar? Investigando. No hay otra. Bien. Entonces, ¿y cómo nos formamos? Pues capacitándonos. No hay otra. Ya sea que usted sea autodidacta o que vaya a algún lugar para que adquiera de manera más rápido ese aprendizaje. Un aprendizaje más acelerado, ¿no? Si usted lo aprende algo, no, todo está en YouTube. Sí, todo está en YouTube, pero no todos somos estadísticos, no todos somos chefs. A mí me gusta cocinar y yo tengo muchos videos de YouTube, pero yo no me he vuelto un experto, porque hay cosas que no puedo. De repente he aprendido más cuando alguien me da como que las directrices más claras, porque en YouTube uno consigue muchísimas cosas, pero a veces se confunde, te pierdes, te distraes. Entonces, lo que quiero decir aquí es que ustedes pueden ver esto que es medio enredado, pero mañana lo van a tener más claro. De todas maneras, por aquellos que nos están hablando de variables mediadoras, moderadoras, por ejemplo, esto es algo que se conoce como los path analysis. Y mire que básicamente es un modelo que está tratando de explicar, está tratando de mostrar cómo es la relación entre estas variables para tratar de explicar la comprensión lectora. Mire, todas estos son especies de antecedentes tratando de explicar a esta variable de interés que es comprensión lectora. Entonces, miren las distintas configuraciones que le hemos dado a esas variables que investigamos hace rato. Miren las distintas configuraciones. Lógicamente, y esas configuraciones me van a ir indicando a mí el nivel en el que yo voy estando. Unos van a ser más exigentes que otros. Desde el punto de vista teórico, unos van a ser, porque justificar esto es, sí, sin duda, es mucho más complejo, por no difícil no, pero va a llevar más tiempo. Justificar esto que justificar esto. Justificar esto puede ser mucho más rápido teóricamente. Esto pudiera ser más rápido, pero ya esto puede llevar un poco más de tiempo, tienes que afinar mejor la búsqueda, tienes que tener mayor claridad, ¿ok? Pero no es difícil. Esto tampoco quiere decir que todo lo tengas que llevar a esto, no, pero son alternativas. Como decíamos hace un momento, tú tienes varias rutas para llegar a tu destino, tú decides cuál, la más fácil o aquella que no va a ser la más fácil, pero sí la que te va a entregar un mejor resultado en términos de entender tu fenómeno. Porque tú puedes entender el fenómeno de manera superficial, pero también puedes entender tu fenómeno de una manera un poco mejor, más aproximada. ¿Ok? Pendiente con eso entonces. Entonces miren cómo toda esta parte de la teoría, toda esta búsqueda que hemos venido conversando, ¿no? Todo esto de la revisión de la literatura y todo lo demás va desembocando en estas relaciones, en estas hipótesis, en estas hipótesis. Ahora bien, yo ya revisé la teoría
ya tengo claras unas variables, de repente, bueno, esta variable se relaciona con esta variable, una hipótesis, esta se relaciona con esta otra, es otra hipótesis, voy configurando, pero también voy a necesitar medir esas variables. Por ejemplo, yo voy a necesitar medir la motivación intrínseca, motivación extrínseca, cantidad de lectura, estrategia, comprensión lectora. Yo voy a necesitar medir eso. Y para yo medir eso, para poder contrastar las hipótesis, para poder dar respuesta a esas preguntas, voy a tener que usar instrumentos. Bien, esos instrumentos, como dijimos hace un momento, generalmente son instrumentos documentales, donde generalmente tú haces preguntas, ¿no? La estadística, tal cosa, me motiva a estudiar estadística, la estadística esto, o la investigación aquello, del 1 al 5, ese tipo de opciones de respuestas del 1 al 5, ¿ok? O del 1 al 7, definitiva, pero básicamente es ese tipo de preguntas. Claro, y un instrumento también puede tener preguntas numéricas, puede tener preguntas ordinales, preguntas discretas, continuas. Sí, hay un tipo de variables que usted puede ir preguntando: la edad, el sexo, la cantidad de horas que estudia, en definitiva. Hay una serie de variables que yo puedo estar interesado. Pero sucede algo interesante en el campo de las ciencias sociales, que es esto. Y si tú eres del campo de las ciencias sociales, esto lo tienes que saber. Esto lo tienes que saber. Si tú vas a aplicar una escala Likert en tu investigación, esto lo tienes que saber. Si no lo sabes, no apliques la escala porque no estás entendiendo nada. Tan sencillo como eso. Y usted dice, pero Raúl, ¿por qué así tan agresivo? No, porque así es. ¿Qué es una escala Likert? Una escala Likert, ¿o qué mide una escala Likert? Una escala Likert mide variables que no se pueden medir directamente y eso se llaman constructos. ¿Listo? Por ejemplo, la inteligencia, personalidad, motivación, habilidades específicas, ese tipo de variables que se miden en educación, en psicología y en las ciencias sociales en general. En la salud también tú mides variables que no puedes medir con un termómetro, por ejemplo, o con un tallímetro, ¿ok? O con un peso, una báscula. Vas a tener que hacerle preguntas a la gente, ¿no? La calidad del servicio, calidad hospitalaria, por ejemplo. Ahora la boca, a ver cuánta... No, eso no existe. Entonces, son variables, vuelvo otra vez, cuyo, eh, cuya medición se hace de manera indirecta y es a partir de las respuestas, de los comportamientos que uno puede inferir cuánta presencia de ese fenómeno hay. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Siempre vamos a usar son constructos. Y un constructo es una variable que no se puede medir directamente. Por ejemplo, como dijimos hace un momento, la ansiedad, la motivación, ¿sí? No podemos medirlo directamente. Fíjese, habilidades específicas, las habilidades musicales, habilidades verbales, habilidades numéricas. Usted con ver a la persona no puede decir, mire, este es bueno en música, este es bueno en matemática, este es bueno en lectura. Tienes que ponerle una prueba para ver si es o no, si sabe o no sabe, tan sencillo como eso. Entonces, ese tipo de variables hay que tenerlo en cuenta, se llama constructo. Y aquí hay varios tipos de instrumentos. Por ejemplo, la mayoría en las ciencias sociales se suele usar instrumentos de rendimiento típico, pero también hay instrumentos de rendimiento máximo. Por ejemplo, las pruebas saber, las pruebas que usan los estados a nivel nacional para medir el rendimiento de comprensión de los estudiantes antes de entrar a la universidad. Esas son pruebas de rendimiento máximo. Pero también están las otras que son básicamente percepciones, donde no hay juicio de valor, donde básicamente reside el uso de la escala tipo Likert. Bien, ¿cuál de las dos? Depende del contexto, depende del área. ¿Ok? Entonces, por eso les decía hace un momento, cuando usted revisa la línea de investigación, cuando usted revisa los antecedentes, usted se da cuenta de cuál es la orientación, de cuál es la hoja de ruta que se sigue en esa área. Para eso hay que hacerlo. Para eso hay que hacerlo. Aquí hay otro tema muy importante. Recuerda que estamos hablando del instrumento y estamos hablando un poco de las ideas que hay que tener en cuenta
para seleccionar un instrumento. Y es que hay que quitarse esa idea de que un instrumento es un coeficiente alfa, es un coeficiente omega, es un coeficiente, digamos, de la BDA. Hay que quitarse esa idea. Un instrumento o garantizar que un instrumento funciona bien va más allá de eso. ¿Y por qué se le presta mucha atención al instrumento? Porque lo que decíamos hace un momento, un instrumento puede ser un factor de riesgo para que te rechacen el artículo. ¿Pero por qué? Porque observen que los ítems, esas preguntas que tú haces en el instrumento, te van a ayudar de alguna manera a hacer inferencias sobre el constructo, sobre las variables, que básicamente están vinculadas a tus hipótesis, a tu pregunta de investigación, que básicamente es el corazón de tu investigación, pero si la materia prima que proviene del instrumento está mal, no hay nada que hacer. Entonces, por eso es que un instrumento de dudosa procedencia, un instrumento que no muestra solvencia desde el punto de vista metodológico, y eso no es resolverlo con un alfa de Cronbach, ¿okay? Eso no es así. Digamos, hay que reportarlo. Ahorita les voy a colocar, para que no me crean a mí, fíjense que yo les voy colocando algunos artículos, algunos libros. Ahorita al final le voy a colocar un artículo para que ustedes, un artículo ahorita bastante recién, está en inglés, pero usted puede traducirlo, ¿no? Puede traducirlo, para que se dé cuenta que la mayoría de cosas que yo le estoy diciendo están ahí justificadas, porque yo esto no me lo estoy soñando. A veces hay gente que dice, bueno, Raúl, pero dame una referencia de dónde está sacando eso, para que lo tengan ahí y lo lean, ¿ok? Entonces, ojo con esto, un instrumento hay que hacerle cosas, metodológicamente hay que mostrar una solvencia. Y aquí hay unos estándares que nos van hablando de esto. Los libros de metodología nos sirven para esto. Yo no tengo nada en contra de los libros de metodología, solo que los libros de metodología nos educan mal. ¿Por qué nos educan mal? Primero, porque nos dan una cantidad de clasificaciones que nos distraen. Nos distraen. Segundo, nos dan unas reglas de oro que no existen. Revisen los artículos de investigación para que ustedes vean los artículos de investigación de revistas Q1, revistas Q2, porque hay otras revistas por ahí que publican lo que sea, ¿no? Para que ustedes se den cuenta que no va a conseguir que, bueno, porque el alfa dio 0,8, quiere decir que según San Marcos es excelente. Eso no existe. Eso no existe. En la estadística no hay números de oro. Todo depende del contexto. El contexto y del área. Para lo que algunos es 0.6 bueno, para otros no tanto. Por ejemplo, en el campo de las ciencias sociales, valores, correlaciones de 0.5, 6 pueden ser buenas. En el campo de la física no dicen nada. Entonces, todo depende del área, todo depende de las características de la muestra, todo depende del estado en que digamos, a nivel general, el estado de esa variable en ese mundo de estudios sobre esa variable. Entonces no es una cuestión, vuelvo otra vez, no es una cuestión de que, bueno, me dio ya este resultado y así es, listo, se acabó. No, no. Por eso es que muchas veces cuando tú mandas un artículo te dicen, mira, pero esas conclusiones son muy vagas, son conclusiones muy genéricas. ¿Bien? Esa es una de las razones. Esa es una de las razones. Ok, entonces tenemos varios tipos de evidencias de validez. Aquí van estando, ¿sí? No tenemos tiempo para abordarlas, pero igual aquí usted tiene el libro por si se interesa. Aquí esto usted lo puede googlear, lo puede chatGPTear, ¿no? Para que se dé cuenta que eso existe, ¿no? Y está ahí, solo que muchas veces no nos lo enseñan, pero está ahí. Y esa idea de
la calidad de los ítems, esa idea de asegurarnos que nuestro instrumento está funcionando bien, uno lo puede ir mirando desde dos enfoques, desde un enfoque un poco más cualitativo, que va siendo un poco lo que se le llama evidencia basada en el contenido. Es decir, cuál es la pertinencia de el ítem con respecto a eso que yo estoy midiendo. Y una de las contribuciones que se toma en cuenta es el criterio del juicio de expertos. No es la única. Mire todas las otras que hay. Vuelvo otra vez. Esto donde está contemplado en estos estándares. Esto no es algo que yo me estoy inventando. Y esto está disponible en Internet. Si quiere googleelo ya. Lo voy a colocar aquí 30 segundos. Escriban estándar para pruebas educativas y psicológicas y le va a salir para que se lo descargue. Y ahí está. Ahí están esas evidencias. Este artículo también lo puede, 10 pasos, ahí está, mire, 2019, una revista Q1 de alto impacto en el mundo de la psicometría, en el mundo de la construcción de instrumentos, ahí está el artículo. Y aquí está una parte del artículo. Eso está ahí. Eso vuelvo otra vez. Eso yo no me lo inventé. Y esos son lo que se supone nos van a ir revisando. Y si no lo van encontrando, nuestros revisores, pues nos van a decir, mira, te falta esto. Y si, claro, miren algo que le pasó a una persona. Esta persona publicó todo lo demás, nosotros le dimos la recomendación de que hiciera esto, de que hiciera un proceso de expertos, más allá de que si estaba bien o estaba mal, que lo hiciera, que lo reportara. ¿Por qué? Porque la revista o bueno, el revisor te puede decir, mira, ¿sabes qué? No hay suficiente evidencia de validez de ese instrumento no queda claro, por tanto no puedo confiar en los datos, por tanto no me interesa tu artículo. O sea, no te lo dicen así, ¿no? Pero es lo que te quieren decir. Y nosotros le dijimos a la persona, mira, una de las debilidades que tenía tu instrumento es que básicamente usted dijo, no, como lo usó fulanito, entonces yo lo uso aquí. Y claro, obviamente ahí tenías un error y ya no lo podía corregir. Entonces, ¿qué hizo? Pues corregirlo y enviarlo a otra revista, porque aquí ya no lo había, ni siquiera pasó la primera lectura, ni siquiera pasó la primera lectura. Entonces, eso es un problema, eso es un problema. Y vuelvo otra vez, me voy a adelantar aquí rápidamente para que ustedes lo tengan en cuenta. Escriban esto, les voy a dar 30 segundos mientras voy hablando. Miren que esto es un artículo 2023. Y este es un artículo, claro, coeficiente alfa, la resistencia de un clásico, ¿no? Pero léanlo completo. Es bastante interesante porque nos van mostrando la importancia que va teniendo que nuestros estudios o en nuestros estudios nosotros reportemos toda la estructura de nuestro instrumento, no importa que lo usó fulanito en no sé dónde, no interesa. Lo importante es que reportemos, son las exigencias que reportemos eso en nuestro estudio. ¿Ok? Bueno, ya creo que escribieron eso. Si no, lo ven ahorita más adelante. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que al instrumento hay que prestarle mucha atención. Mire, por ejemplo, aquí hay una forma de sintetizar el juicio de expertos, lo que dicen los expertos, pero también el grupo focal. Sobre todo cuando estás construyendo ítems desde cero, instrumentos desde cero, entonces necesitas tener mayor claridad en ese instrumento. Entonces, no solo ocupas a los expertos, sino también a un grupo focal que te va a dar un visto bueno de que los ítems se están entendiendo. Porque una cosa es que lo entiendas tú, otra cosa es que lo entienda la persona. ¿Ok? Eh, entonces, esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y viene otra parte del instrumento, que es la parte cuantitativa. Y en la parte cuantitativa, por ejemplo, muy probablemente han escuchado análisis factorial exploratorio, análisis factorial confirmatorio, que son análisis que te van a ayudar a entender cómo se están comportando los ítems. ¿Y por qué esto es importante? Esto es importante porque si usted no comprende la estructura, no va a poder responder a su pregunta. Es como cuando a veces dicen por ahí, ¿no? Si usted no se conoce usted mismo, no sabe qué es lo que quiere. Es algo muy similar. Si usted no conoce su instrumento, si usted no sabe cómo los ítems se están relacionando, va a ser un desastre. De hecho, muchas veces las personas plantean una hipótesis y
la hipótesis que plantean no la logran justificar con los resultados. Y muchas veces sucede que el problema no es de la hipótesis, el problema es en el instrumento. El instrumento, usted cree que está capturando eso, pero no lo está capturando. La manera de tener cierta confianza es justamente mostrando cómo funciona el instrumento. Y una de las maneras de mostrar cómo funciona el instrumento es justamente haciendo esto, haciendo, por ejemplo, un análisis de la estructura del instrumento. ¿Ok? Entonces, des en cuenta que eso del alfa de Cronbachs, eso no es que está en desuso, pero para usted poder usar eso tiene que hacer algo previamente. Tiene que saber cómo está funcionando el instrumento, cómo funciona el instrumento. Eso no nos lo enseñan en nuestros cursos de metodología, al menos en, no sé si en posgrado lo están enseñando ahorita, pero yo sé que eso no lo enseña porque no está dentro del currículo. Lo máximo que se enseña es ¿cómo se llama esto? Alfa. Pero eso tiene muchos problemas. Tiene muchos problemas. Compromete muchísimo el estudio. Y aquí vuelvo otra vez a colocarle el artículo. Es eso, la pregunta, ¿para qué tanto problema con el instrumento? ¿Para qué evaluarle tantas cosas? ¿Para qué entender la estructura? Porque resulta que usted va a tener que justificar de alguna manera la confiabilidad. Y una característica vinculada a la confiabilidad es la dimensionalidad del instrumento. Y la única manera de usted encontrar y de evaluar la dimensionalidad es con el análisis factorial. No hay otra. No que yo creo, no, esto no es brujería. Tienes que hacerlo. Por eso lo decíamos hace un momento. Por eso lo decía hace un momento. Necesitas. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, Raúl, sí. Sí, un momento, por favor. Fue que tuve que reiniciar la máquina porque se quedó pegada, no sé por qué razón. Entonces, por favor, denme un segundito. Ya vuelvo a compartir aquí mi pantalla, disculpen. Vamos a ver dónde estábamos.
Ok, estábamos aquí. A ver. ¿Mm? ¿Me confirman, por favor? Ya. ¿Me confirman si ya se está viendo la diapositiva, por favor? ¿Sí? Sí, sí. Listo, listo, vale, vale, gracias. Ok, entonces, ¿qué estábamos hablando, muchachos? Estábamos hablando justamente que nosotros necesitamos, sí o sí, vamos a ir necesitando de tener clara la funcionalidad de nuestro instrumento, cómo está funcionando nuestro instrumento. ¿Por qué? Porque luego usted va a reportar el coeficiente alfa y uno de los grandes errores que hay es que creemos que porque los ítems yo los redacté de esa manera, realmente se comportan de esa manera y no necesariamente esto es cierto. Por eso les estoy dejando ahí ese artículo que lo pueden revisar, muy ilustrativo, muy bueno, muy buen artículo y además que nos va a permitir entender que muchas de las cosas que estamos haciendo cuando seleccionamos un instrumento que creemos que funciona bien, lo estamos haciendo mal. Entonces, esto es bastante útil. Igual este artículo que está aquí, bastante útil, ¿sí? Si estás construyendo tus ítems, también lo que he comentado un poco de los criterios para ir teniendo en cuenta del instrumento, también es bueno. Y esto de los estándares también es bastante interesante, sobre todo porque es literatura propia del campo. Un libro, vuelvo otra vez, un libro de metodología no te sirve para esto. Usted no va a ver una revista importante, un libro de metodología de San el otro, justificando procedimientos. Eso no existe. ¿Por qué? Porque eso no es un libro especializado para eso. Ajá, ¿y para qué me estás mandando a leer cosas especializadas? Eso no significa que sea difícil. Significa es que vas a usar un poco los autores que se manejan en ese campo. Eso es todo. No es que porque sea especializado indica que es mucho más difícil. No, eso no significa eso. ¿Ok? Muy bien, análisis factorial, esto es bastante interesante. Igual nosotros el día de mañana le vamos a proponer algunas cosas para todos aquellos que quieran adquirir más habilidades y trabajo, porque esto se aprende investigando, se aprende haciendo. Entonces, mañana que vamos a ir desarrollando otras cosas, le vamos a comentar sobre una propuesta si se interesan por aprender esto, ¿no? Por tener algunos conocimientos sobre esto. Y aquí viene algo que últimamente hemos tratado un poco de vender. Cuando digo de vender es que la gente a veces dice, no sé qué investigar, no tengo ni idea. Y nosotros le decimos, mira, en tu campo posiblemente hay instrumentos que no tienen digamos, unas propiedades que no se ha hecho mucho estudio sobre esos instrumentos. Entonces observen que un objetivo de una tesis, de un artículo, hay muchísimos, y esto está, hay muchísimas publicaciones donde tu investigación se basa en el instrumento, no usar el instrumento como medio para hacer tu investigación, no, sino el instrumento es tu investigación en sí misma. Y busquen eso para que se den cuenta, propiedades psicométricas de los instrumentos. No, pero eso psicométrica suena como mucho a matemática, estadística, eso no. Realmente lean de ese tipo de artículos para que ustedes se den cuenta. La matemática es el 5%, el conocimiento del área es el 95%. ¿Ok? Entonces, una tesis de maestría, una tesis de licenciatura, una tesis doctoral, un artículo, lo puedes hacer perfectamente en lugar de que voy a correlacionar, que voy a comparar, que voy a asociar, que voy a describir, que voy a de frente, propiedades psicométricas de un instrumento.
¿Y cómo sé yo? Bueno, básicamente usted dándose el tiempo de leer sobre ese instrumento en la literatura, se va a dar cuenta si es un instrumento que puedes trabajarlo. Por ejemplo, los metaanálisis. Usted puede revisar a partir de metaanálisis, ver el funcionamiento del instrumento, de un instrumento y ver si ese instrumento lo pudiera usted tomar como referencia para una investigación. Eso lo puedes hacer. ¿Cómo determino yo qué instrumento? Bueno, eso depende del área. Depende del área en el que estás trabajando. Por ejemplo, vamos a suponer, tú quieres, no sé, eres profesor y estás trabajando en un instrumento para ver cómo se percibe, eh, no sé, el uso del chat GPT en los estudiantes. Listo. Eso puede ser un instrumento de investigación. No, pero Raúl, eso lo ha hecho mucha gente. ¿Dónde? Muéstrame. Hazme un arqueo. ¿Qué cosas han hecho? ¿Cómo lo han hecho? ¿Desde qué perspectivas lo han hecho? ¿Cuáles son las debilidades que muestran? ¿Cuáles son las sugerencias que al final esos investigadores dan? ¿Será que se puede mejorar o será que ya eso es definitivo y ya no hay más nada que hacer? Entonces, des en cuenta que sí, usted puede hacer una investigación donde el instrumento sea la unidad de análisis. Lo puedes hacer perfectamente. Y vuelvo otra vez, vas a requerir, sí, un poco más de esto, de la parte de análisis factorial, un poco más de detalle, pero vuelvo otra vez, el 95% del trabajo es de tu área, es teórico. Lo demás no tiene por qué preocuparte realmente. Bien, entonces, grosso modo, vimos algunas ideas el día de hoy del papel que va teniendo la teoría, de cómo yo puedo ir construyendo hipótesis. Fíjense que vimos hipótesis, las que vemos, hipótesis de comparación, hipótesis de correlación, hipótesis de relaciones directas, las relaciones esas explicativas, hipótesis donde hay múltiples variables. Eso lo vimos y básicamente eso es lo que se va investigando. Eso es lo que se va investigando. Va a depender del área. Lo vimos con un ejemplo muy sencillo, pero creo que muy ilustrativo. Y los aspectos de un instrumento. Entonces, hay cosas que yo tengo que mirar del instrumento. No solamente es un alfa, no es que solamente lo usó esta persona, sino ver si realmente ese instrumento funciona bien. Y vuelvo otra vez, la única manera es mirar el historial. Y eso indica mirar qué tanto se ha hecho, qué tantas propiedades se han reportado de ese instrumento. En cualquier campo que usen instrumentos documentales, hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo porque eso muestra calidad en nuestra investigación, muestra calidad en la data recolectada. ¿Por qué? Porque el día de mañana vamos a hablar de qué hacer con esos datos que recolectamos aquí. Claro, vamos a partir de que el instrumento es el adecuado, que el instrumento funciona bien y todo lo demás, ¿no? Y luego vamos a mirar cuáles son los análisis estadísticos que podemos ir tomando. Básicamente nosotros nos vamos a centrar mañana en análisis donde tratemos de entender de mejor manera la realidad, ¿ok? Análisis, ojo, que no son difíciles, pero que desde el punto de vista estadístico sí nos van a, desde el punto de vista teórico sí nos van a requerir que justifiquemos. Pero para eso igual mañana lo vamos a ver con un artículo de ejemplo bastante sencillo, que ustedes van a poder descargar el artículo y lo van a leer y eso, ¿no? Digerirlo, leerlo, mirarlo y de repente trasladar eso para su investigación, porque ese sería el objetivo. Bueno, eso es todo. Eso es todo por el día de hoy. Voy a contestar algunas preguntas. Yo sé que habían algunas preguntas en la caja del chat, pero como tuve que cerrar, se eliminó. Entonces, los que colocaron allí algún comentario, alguna pregunta, por favor, vuelvan a escribir si están todavía por ahí para yo responder. Y si es que tienen alguna duda, pues yo igual voy a habilitar el micrófono para que hagan alguna pregunta que bien tengan a hacer. ¿Mm? Entonces, no sé si alguien quiere
hacer un comentario, hacer alguna apreciación, alguna puntualización sobre esto que hemos conversado el día de hoy o no? ¿Mm?